Jodi an, nou genyen pou ou yon kou koken chen informasyon. Gouvernement chilien découvri trafic crème carouate k'ap fait irrégulièrement dans pays Chili. Dans un journal chilien, yo fait konnen que crème ça pas bon pour servir, cause di fabriqué avec un produit chimique qui très dangereux. C'est raison qui fait yo interdit produit ça vendre sur marché chilien. Si yon moun ap vendre pour crème ça, yo découvrir ou payer amende et ou risquer aller dans prison. Parce que interdiction crème ça fait konnen que produit en dangereux en pile, li pas bon pour moun servir. N'a quitté regarder vidéo ça. Pas oublier abonner à la chaîne là si vous pouvez faire ça. Partager, like vidéo, dis-nous qui sont pensés des vidéos ça dans les commentaires. Merci. Parece una simple crema, pero esconde un ingrediente prohibido para cosméticos en nuestro país. Es peligroso para la salud de las personas utilizar este tipo de productos. El problema es que hoy está en las calles y se vende sin ninguna regulación. ¿Cuánto es? 25. A comienzos de este año, durante una fiscalización de rutina, junto al personal de aduanas, encontramos esta crema. Poco se sabe de su procedencia, menos de sus ingredientes. Lo único que sabemos es que la traen desde Haití y en grandes cantidades. Es una cantidad enorme. Hay algunos que vienen con 2 o 3 maletas de la misma situación. Y todo esto muchas veces vienen fondeados entre medio de pescado podrido o de caldos maíz que vienen dentro de las cajas. En solo un par de horas encontramos varias maletas que no traían ropa ni recuerdos, solo estas cremas de tapa naranja. ¿Ustedes las traen para vender esas cremas? No, tiene allá no trae para vender, tiene no trae para vender. Porque yo trae crema cuando yo fui a Haití. Tú vives en Chile, yo tengo mucho gente vive mismo, mucho cae. Me digo, compra 2, 3 cremas para mí. Otro me dice que compra 4 cremas para mí. Después yo compra para 5, 6 haitianos. Después haitiano pasa mi dinero, no para vender. ¿Para qué es lo que sirve la crema? Ese solo es crema para eso. Para la piel. Sí. La apetecida crema se llama Caro White. Todos los que la traen aseguran que es una crema humectante y que es de uso diario, pese a que no saben qué ingredientes contiene. ¿Pueden igual ingresar estas cosas? Siempre que paguen los impuestos. Siempre y cuando el ISP les autorice y que paguen los impuestos correspondientes, sí. Pero ninguno viene con boletas. No vienen con boletas, entonces están sujetos a la valoración de aduana. Y nos dicen, esto cuesta $2, $3 por unidad. Sin embargo, en el mercado, por internet, nos hemos encontrado con precios que son muy superiores, como por ejemplo esta crema, que hemos encontrado que la reventa es a 35.800 pesos la unidad. ¿Por qué una simple crema humectante podría llegar a costar más de 35.000 pesos? Empezamos a buscar información sobre esta crema y rápidamente nos dimos cuenta que está prohibida en varios países, que incluso en Europa hay gente que ha sido detenida y multada por venderla debido a que contiene hidroquinona, un compuesto utilizado para blanquear la piel. La hidroquinona es un producto que para empezar es un medicamento, no es un cosmético, por lo tanto debe entrar a todos los países bajo supervisión de medicamentos y todas las reglas que esto implique. Y no hay algo que te arriesgue la vida, digamos, pero sí puedes producir, si tú la usas en forma desmedida, en concentraciones muy altas o en algunos pacientes, simplemente cambios de coloración que se describen como irritaciones, que te vaya a una zona muy blanquecina. Hay una cosa que se llaman confeti, que es lo más temido, que es como una zona que tiene puntitos blancos y puntitos café y se ve muy feo. Entonces finalmente tú quieres mejorar a un paciente y lo vas a empeorar. Preguntar al ISP, a través de un comunicado nos explicaron que este producto no cuenta con registro sanitario, por lo que no está garantizada su calidad, seguridad ni eficacia, y que la hidroquinona es una sustancia prohibida en preparaciones cosméticas en Chile. La pregunta es entonces, ¿por qué la están dejando ingresar al país? Finalmente él se puede llevar. Estas son las cosas que aprobó el ISP y por lo tanto, si el caballero paga los impuestos, las puede retirar de aduana. ¿Y el resto? Y estas de acá
Son todas las que no están aprobadas y que van a quedar aquí en aduana mientras tanto. Finalmente, ¿qué pasa con esto? En la mayoría de los casos. Lo más probable es que esto caiga en presunción de abandono. Perfecto. Son tantas las cremas que han intentado ingresar desde Haití que las bodegas de aduana se repletaron durante el verano. Hay una cantidad impresionante de cosas, sobre todo de cremas. Igual llama la atención que hay tanta crema que tratan de ingresar, ¿o no? Sí, principalmente el tema de los vuelos de los haitianos. Empezaron a llegar con el tema de las cremas para hacer sus propios negocios acá, pero ya se transformó en cantidades estratosféricas. Volvimos a preguntar al ISP por esta situación y el jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos nos explica que ellos habían autorizado el ingreso de cosméticos a extranjeros solo para su uso personal, pero que al poco tiempo detectaron un problema. En un principio nunca declararon este producto, este llamado Caro White. Siempre declaraban champús, cremas humectantes, lociones, etc. Y que eran productos cosméticos comunes y corrientes. De un tiempo a esta parte, este producto empezó a ingresar y este producto en Chile no está categorizado o clasificado como un producto cosmético, es un producto medicamento. Al no declararla como medicamento, muchos extranjeros lograron ingresarla, evadiendo los controles, y en poco tiempo esta crema se convirtió en un lucrativo negocio. Fuimos hasta el centro de Santiago para constatar su venta. Esta se pone de noche para quitar la mancha. Esta sí. Sí. Oye, ¿y esta cuántas veces al día se aplica? Estas se ponen de noche, no es para la cara, sino de noche. Esta, toda la mancha negra que tú te pones en la cara, se te la quitas. Como la quemadura del sol. Sí, la quemadura del sol, pero estas se ponen de noche. Ya. ¿Y esta son las mismas? Son las mismas, ya. Sí, tengo 5 de esas para si alguien quiere más. Ay, perfecto. Oye, Sí. ¿y si quiero más, te puedo llamar y tú las traes de afuera? Sí. Ah, buenísimo, ya. Ajá, me quedan esas 5 aquí porque yo esa la traigo de fuera. Ya, ¿contraindicación hay alguna? No. ¿Irritación? Si hay irritación. No, esa se pone, tú la lees por ahí mismo y te traen su cosa como se pone. ¿Te las traen? ¿De dónde las traen? De Dominicana. Ya. Entonces ella encargó 8 conmigo que yo vine ahora y ella te la tenía una mujer encargada. Ya. Porque ella parece que la traía para que se la compre, porque son de que bien buenas, no se encuentran aquí. ¿Cuánto es? 25. ¿Y esta de qué está hecha? Eso como está hecha como de zanahoria. Ya. ¿Solamente zanahoria? Sí, pero son bien buenas porque la muchacha la trae de allá. Ella no... De esta ya encargó como 10, nosotros para... Esta improvisada vendedora nunca nos advierte del ingrediente que tiene esta crema. ¿Cuántas lograron ingresar al país? Es difícil saberlo, porque los controles fueron burlados. Sí, lamentablemente fue así. Afortunadamente ya se tomaron las medidas paliativas del caso. Con esta conversación espero que la población tome conciencia de que existen productos ilegales que se están vendiendo en lugares no autorizados por la autoridad sanitaria. Es peligroso para la salud de las personas utilizar este tipo de productos. No están las garantías de calidad, de eficacia y de seguridad de estos productos. Por lo tanto, el llamado es a no comprarlos, no adquirirlos y no usarlos, ni uno ni en el resto de la familia. Hoy quienes intentan ingresar este producto al país deben hacerlo presentando un certificado médico, porque está lejos de ser la simple crema humectante que nos presentaron en el aeropuerto a comienzos de año. Esta crema puede generar graves daños a la salud de las personas.